Lo recibimos a Adrián Peña, senador del Partido Colorado. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mire, me puse la chaqueta para el invitado. Al tono. Claro. ¿Eh? Qué casualidad. Me estabas dando una explicación, porque estábamos haciendo chistes con Antonio Maeso sobre vallismo, los blancos, el capital. A los 2 segundos estábamos discutiendo blanco y colorado. Exacto. A los 2 Es verdad. A los dos. Y vos diste una explicación que me pareció interesante sobre vallismo y colorado. A ver, contame. No, porque yo te decía que no te había salido muy criollo el grito. La el grito hijuna, de la canejo, patria quise decir, gaucha. pero me salió mal. Entonces yo comentaba que el diputado Pasquet siempre dice yo soy del cemento. Esas cosas ustedes me explican porque soy del cemento. Bueno, entonces Maeso me dice, bien de vallista. Digo, bueno, el vallismo fue... Lo dijo casi como como un con menosprecio. tono despectivo. Despectivo, como despectivo normalmente- completamente. Despectivo. como normalmente los blancos hacen con los vallistas. Ahí va. Sobre todo los herreristas. Sin reconocer que tenemos un gobierno con un fuerte perfil ballista. Entonces, Es verdad, la Sí. calle Pou es el más ballista de los herreristas de todos los no, tiempos. sin duda, el herrero vallismo, dice. Exactamente. Entonces, digo, bueno, sí, el vallismo fue mucho más ciudadano, pero el Partido Colorado, en el que surge Ballester Ordóñez, era más bien del interior. De hecho, nuestro fundador Rivera, ¿no?, era un hombre con fuerte arraigo y caudillo del interior. Era al que seguía las masas en el interior, al que seguía la gente, al que seguía el pueblo. Bueno, y tenía allí su centro en Durazno, ¿no? Entonces tenía, bueno, un gran jinete, un hombre de campo, básicamente, el general Rivera. Entonces, bueno, el Partido Colorado está asociado al interior, el vallismo sí se asocia un poco más a la ciudad, sobre todo porque impregna de modernismo y de desarrollo y demás, y bueno, y se da todo el crecimiento también en las urbes de la mano del vallismo. Entonces, bueno. ¿Qué ocupa? O sea, Adrián Peña está encolumnado con Robert Silva, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál vendría a ser, si tenemos que definir a alguien que viene del exterior dentro del panorama político uruguayo? ¿Dónde está parado Robert Silva? Robert Silva es un vallista, justamente. Yo creo que nosotros estamos encolumnando detrás de él la corriente que representa esos ideales históricos del vallismo, la justicia social, la libertad, creo que, y el pensar y mirar el país 30 años para adelante. Y por eso estamos también en esa cruzada, porque nosotros creemos que en la próxima elección, obviamente nuestra prioridad es que la coalición republicana renueve el gobierno, pero estamos pretendiendo que esa coalición republicana tenga más partido de Colorado, pero no cualquier partido de Colorado, sino un partido de Colorado centrado en esos principios, en esos valores, que es lo que lo distingue precisamente, por ejemplo, legítimamente del Partido Nacional. Entonces creo que Robert encarna eso, ¿verdad? Primero encarna eso por su historia de vida. Es un tipo que surge de la escuela pública, del interior, la meritocracia, el hacerse a sí mismo, el crecer. Entonces representa ese ideal de vallismo, ¿verdad? Pero por otra parte también representa a alguien que ha hecho cosas, que me parece muy importante, porque el Uruguay necesita transformaciones, necesita encarar transformaciones y necesita animarse a llevar adelante esas transformaciones. Y Robert es un tipo que demostró, en el tiempo que estuvo al frente de la educación pública, animarse a encarar cambios que eran indispensables e imprescindibles. Entonces creo que Robert representa esa valentía de ponerse frente a los problemas y de decir, por acá voy. Me enfrentan, es difícil, tengo contrarios, pero el Uruguay necesita ir por ahí. Y la etapa que viene, que tiene que ser una etapa superadora de la actual coalición, donde hemos resuelto muchas cosas, donde hemos mejorado sin duda en un montón de indicadores, donde hay un buen gobierno que integramos y que respaldamos, bueno, tiene que ser una etapa superadora. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde mira el mundo en los próximos 30 años? Y para eso nuestra opción es Robert Silva. Robert integra nuestro sector ciudadanos, nosotros hemos resuelto apoyarlo, yo sigo coordinando políticamente el sector, y por otro lado, soy el director ejecutivo de la Fundación de Ciudadanos. Ciudadanos tiene, además de su columna política, un centro de estudio de políticas públicas, ¿no?, que trabaja hoy en la elaboración del programa de gobierno de Robert, ¿verdad?, pero que a su vez ha hecho una serie de eventos y seguirá siendo vinculado a generar ideas que aporten a la política pública del país. Y bueno, yo creo que el vallismo tiene un tema que es que todos quieren ser vallistas. todos son Como un poco pasa- vallistas. Son un poco, como son muchos wilsonistas, o también herreristas, o cada uno se digamos, por eso digo, cómo se autopercibe, que está de moda, se autodefine. En la interna del Partido Colorado que se visualiza, ¿hay otros grupos que también se consideran vallistas o no? Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros, por supuesto, y hay alguna corriente más liberal, digamos,
¿no? Más de cuño liberal, un poco más abierta. Estás hablando de, por ejemplo... La columna de Gabriel, por ejemplo, Gurméndez. busca una línea más liberal, más parecida a la que tuvo en su momento Jorge. Si bien a la hora del gobierno, Sí. Jorge fue mucho más ballista del primer ballismo por la situación de la crisis, porque tuvo que haber Sí, un pero Estado vos sabés presente. cuál era la palabra, cuando le querían tomar el pelo a Jorge Valle, le decían que él no era Valle, era Ibáñez, que era el apellido de la madre, porque no era muy vallista, por lo excesivamente liberal, que es todo lo contrario al vallismo. Sin embargo, en los hechos, que es como se definen las personas, porque las personas no son en la vida lo que dicen, sino lo que hacen, cuando llegó el gobierno de Jorge fue un gobierno 100% ballista. ¿Por qué? Porque las políticas sociales de aquel momento y el brazo tendido del Estado fue fundamental para salvar la crisis que vivimos. Entonces, a los hechos a la hora de gobernar, fue un gobierno ballista, pero inspirado en el primer ballismo, más allá de lo que él hubiese querido hacer. Las circunstancias te determinan. Y esa fue la realidad del gobierno de Jorge. Porque si no, no hubiésemos superado la tremenda crisis que vivimos en materia política y en materia social y económica, ¿no? El episodio de Julio Luis Sanguinetti, ¿cómo lo vislumbrás? A ver, yo tengo una posición clara después de unos cuantos años en política. Yo vengo de muy abajo en política, ¿no? Sí, de una familia en la que nadie fue político, ni siquiera del Partido Colorado. Yo vengo de familia de votantes blancos, ¿no? O sea, yo me formé a mí mismo en las ideas del vallismo y siempre tuve esa contradicción con los hijos de, ¿no? Los que venían de apellido, de cuño, de La abolengo calle Pou político. es hijo. La calle Pou es hijo. Entonces yo tenía siempre esa cuestión. Y de hecho mi carrera política, que fundamentalmente se centra en el departamento de Canelones, ¿no? Surge enfrentando a los hijos de, que heredaban el capital político del departamento de Canelones. Hackenbrook, Por ejemplo. Y ahí nosotros logramos ganar y renovar el partido en el departamento. Cuando el tiempo pasa, uno aprende a no juzgar a los hijos por los padres, que eso es clave. Entonces creo que nadie tiene que ser beneficiado por ser hijo de, ni nadie debe ser perjudicado por ser hijo de. Igual yo cuando digo la calle Pou es hijo de, quedó demostrado que su carrera lo exime de ser solamente un hijo de. No, por supuesto. Porque la verdad Entonces, que digo, llegó tenemos a que ser presidente elegido por la gente. No, sin duda. No puesto a dedo. Tenemos que evaluar a cada persona por lo que ella es, ¿no? Y no de quién es hijo. Y en ese sentido, el sector ballista era el que definía la posición esta del Ministerio de Turismo. Nosotros hemos designado a nuestros ministros ciudadanos. A mí me ha tocado participar, obviamente, en esas designaciones por el rol de coordinador. Y Ballistas designa los suyos. Y nosotros no nos metemos en eso. Entonces es un tema más bien interno. Y más bien interno porque Ballistas, de cara a la próxima elección, como que se divide en dos corrientes. Una fuerte, apoyada por el presidente Sanguinetti, que respalda a Tabaré Viera, que estará lanzando próximamente su carrera, y otra, que es la de Andrés Ojeda, que la apoya precisamente Julio Luis Sanguinetti. Entonces allí hubo más bien un tema hacia la interna de Ballistas. Y yo en eso no me meto. ¿No te metiste o sí? No. No se metieron. Nunca me metí, ni me voy a meter, como tampoco Ballistas nunca se metió en ninguna de nuestras designaciones. ¿Qué de la vida de Talvi? ¿Qué es de la vida del Pompa Borges? ¿Qué de la vida de Talvi? Claro, de Pompa Borges y Talvi, los dos. Ernesto está básicamente en España, ¿no? Él está trabajando en un centro de estudios, el Centro de Estudios Elcano, en una función similar de analista político, económico, sobre todo económico. Lo que él hacía antes. Lo que él hacía antes, ¿no? Está básicamente en esa función y está más tiempo allí que acá, pero bueno, sin retorno a la actividad política, porque esa fue su decisión en su momento. ¿Definitiva? Sí, eso nos ha dicho siempre, ¿no? ¿Pero seguís en contacto con él o...? Sí, yo tengo un vínculo personal muy bueno. En realidad tuve una relación muy buena, muy cercana. Aprendí mucho con él, es un tipo muy capaz. Yo sé que hay mucha gente todavía caliente y enojada por No, pero bueno, su capacidad es una cosa y su que no, decisión sí, fue otra. y que Pero- no soporta. Te digo Sí. mi interpretación desde afuera, no se fumó la casta. A ver, yo No se fumó la a ver, casta. que Dice, está de no, yo vine a laburar. ¿Qué es esto? Que hay que transar acá, hablar con aquel. yo creo Que si que- lo decís antes que yo, me dejás mal parado, que tengo que anunciar. Fue a buscar el barco y, no, ¿cómo vas a ir vos? Tiene que ir otro. Vamos a decir la cosa. Es lo que yo veía, leyendo los diarios y mirando ver, la yo tele. creo No que- se fumó el juego político partidario. Él pensó que era, vamos arriba, que soy un crack y lo voy a poder hacer. Me parece que fue así. Yo creo que eso en realidad... Eso es mi opinión, ¿eh? Claro, yo creo que es una interpretación que se da popularmente incluso mucho, y yo la relativizaría, ¿no? Y sobre todo también la definición de casta y de cómo se manejan las cosas. Yo casta lo agregué por lo de Está Milei. bien, Sí, ahora que está de pero moda. por cómo se manejan las cosas políticamente en Uruguay. Yo creo que se manejan con mucha seriedad, con mucho equilibrio, y hablo de todos los partidos políticos. Entonces, bueno, siempre puede haber un ingrediente de cada cosa,
Lo cierto es que es una decisión, él no ha hablado de esto, por lo tanto... Pero no tenía, está bien, no te voy a pedir porque capaz que en privado alguna cosa conversamos, pero mi interpretación es que él, ese manejo que hay que tener, es decir, un Sanguinetti, un Jorge Valle, saben lo que es. Hay que tener aparato digestivo. Exacto. Hay que tener estómago. Bien, Iván. No, lo digo Exacto. buenamente. Está bien, O sea, bien, sí, sí. Te tenés que si comer de sapo, algún te modo- tenés que tragar sapo. Claro que si de algún modo no sos capaz de negociar, incluso hasta lo que pensás por lo que piensa la corporación o el partido, No puedes estar en política. y sos Sí, un el tema hombre de la disciplina libre, partidaria, claro, es tremendo. de libertad O sea, absoluta. el Partido Con Colorado eso no estoy diciendo, nunca- perdón, Adrián, no estoy diciendo una visión barata ni corruptela entiendo, pero entiendo quiero el concepto. decir, A ver, la política... tiene eso, que hay que la negociar política y que tenés es mucho más un arte que otra cosa. Tenés que darle la mano a tus y ahora enemigos. ustedes, por ejemplo, hablaban del presidente de la República, ¿no? A quien yo conocí más estrechamente cuando me tocó el rol de ministro. Si bien los dos trabajamos en Canelones, cuando yo comencé mi carrera y fui candidato a diputado, si bien somos de una edad similar, cuando yo arranqué mucho más tarde como candidato a diputado, él ya era candidato a presidente. Entonces, nunca coincidimos más que conocernos de vista. Lo vengo a conocer de cerca en la gestión, ¿verdad? Y bueno, y realmente es una persona con aptitudes determinadas para el desarrollo de la actividad política, que hay que tenerlas. Muchas veces no es que vos seas el mejor en un área determinada, sino que te puedas rodear de los mejores y que sepas manejar fundamentalmente las relaciones interpersonales, el vínculo, ¿no? Con cada uno, el conocimiento y el manejo de la situación. Eso es clave en un actor político. Entonces, se necesitan determinadas aptitudes en materia política y eso no significa necesariamente que uno tenga que estar concediendo determinadas cosas a cualquier precio. Sí es cierto que si vos integrás un partido que tiene el 13% en una coalición que suma el 50 y poco, tu poder de decisión está restringido a tu capacidad de tu porcentaje en la sociedad también, ¿no? Entonces, y claramente este gobierno no es un gobierno blanco, ¿no? Porque tiene que negociar con nosotros un montón de cosas, pero tampoco es un gobierno colorado. Es un gobierno donde van a aparecer matices y donde hay que transaccionar todo el tiempo, ¿está? Y eso necesita, como vos decís, de determinadas habilidades y de muchas veces saber que hay sapos que uno tiene que tragarse, ¿no? Ahora, ¿a cualquier costo? No, creo que no es a cualquier costo. No, está bien, pero creo que es un eso lo tema, es tenemos un que hacer todos. arte, no es para No, sin cualquiera. duda, Es sin una duda. profesión ser político. No, está bien, Y cuando uno viene de la actividad privada o viene de la actividad académica Claro. y cree que lo va a resolver como resolvió las cosas toda la vida, en una buena también, ¿no? Y se Capaz encuentra tiene con un otras mundo que... expectativas. O sea que este se ofendió, a este le tengo que decir que Bueno, sí cuando quiero decir... pero yo- Anda, ¿sabés qué? Métanse el gato. Sí, ¿Se acuerdan pero- del tal chiste? Sí, Tal pero chiste. yo creo que hubo mucha gente que lo siguió, mucha gente que lo votó. Y a ese votante no le explicó Bueno, es lo que por decía. qué se fue. Es lo que A decía. ver, Creo que son cosas diferentes. Sí, de acuerdo. Eso, y después si se quiere retirar de la vida política, se retira, decepcionado o lo que fuera. Pero me da la sensación que él se fue y como que se fue por la puerta de atrás, y siendo que era uno de los ministros con mejor imagen en aquel Sí, sin momento. duda. ¿Entendés? Entonces, hubiera venido bien una explicación. Lo entiendo perfectamente y te imaginás la cantidad de gente que se me Claro. acerca para reclamarme eso, ¿no? Bueno, Y- pero no te y todo queremos tiempo. meter en ese No, baile. lo que digo es también... Pero es lógico, si vos seguiste a un candidato, También, lo apoyaste, por lo supuesto. acompañaste como Bueno, dice Bambi. yo les cuento ¿Por qué? cómo fue esto. Cuando surge yo conozco a Ernesto, ¿no? Siendo yo secretario general del partido en ese momento. Entonces estábamos organizando las elecciones juveniles y demás, y yo hago una ronda de posibles candidatos del partido. Hay una persona, un conocido en común, que me dice, mira, tenés que hablar con Ernesto porque hay mucha gente que le está diciendo que arme un partido nuevo. Estaba de moda los partidos nuevos, Macron en Francia, qué sé yo. Dice, y él tiene que venir al Partido Colorado, que sacarle esa loca idea de la cabeza. Y ahí, yo lo había visto en alguna charla, pero no lo conocía personalmente. Y ahí lo conozco a Ernesto, ¿no? Y ahí le planteo la necesidad de que él venga como candidato al Partido Colorado. Y me dijo, bueno, mire, no lo recibí, no lo he resuelto, etcétera. Al tiempo, volvemos a tener una reunión, ¿no? Y en esa reunión, que ya fue diferente, porque yo fui en mi rol como secretario general, Claro. ¿no? Como surge la posibilidad de que yo trabaje políticamente con él. Entonces yo le hice un planteo, le digo, mire, si usted me autoriza, yo comienzo a recorrer el país y comenzamos a armar algo. Porque él me dice, mirá, Jorge Valle me planteaba que fuera candidato, pues yo no conozco este negocio, no sé cómo se hace, qué hago, con quién hablo, qué tengo que hacer. Y a mí me dicen que vos me podés ayudar en eso. Dije, bueno, déjame probar. Yo lo tuteaba todavía, Sí, sí. no lo tuteaba. Y yo recorrí 4 veces el país,
convenciendo a los dirigentes que Ernesto era lo que nos inspiraba y lo que y que era el candidato posible. 4 veces. Y un día en un hotel de Montevideo le junté 47 dirigentes de todo el país. Y ese día nos dijo, lo voy a pensar. ¿No? Y ahí comenzó a rodar lo que luego fue Ciudadanos. Claro. Entonces él, un día en la sede, me dice, bueno, nosotros vamos a ser una sociedad, vos te encargás de lo político y yo me encargo de lo programático y de la parte de comunicación. Y ahí arrancó esa sociedad. Entonces yo me siento muy responsable de toda esa gente que vino a acompañarnos, que luego tuvo la votación que tuvo, bueno, y por eso también los compañeros me delegaron, digamos, la conducción ante la ausencia del líder. Sí. Ahora, lo que digo es, creo que Ernesto también, y quiero una lanza por él, ha tenido una cuota de responsabilidad en esto de no hablar. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece el nombre de Ernesto Talvi, se genera un torbellino. Ernesto hace una charla no sé dónde, y aparece acá en El Observador, en Busca no sé dónde, Talvi habló... Porque es la palabra más buscada, o de las más de buscadas, la crisis. evidentemente. Y es tendencia en Twitter y Claro. demás. Entonces él sabe que cualquier cosa que él haga hoy distorsiona nuestra interna. Entonces es responsable y es cuidadoso de nosotros en este momento. Ya llegarán los tiempos. Dame un segundo, Antonio, que se ha mantenido en silencio, pero los blancos han sabido esperar. ¿Cuántos años esperaron para ser gobierno? Mucho, 93 años. verdad. Voy con Jorge, voy con Jorge Robicki, que fue el primero que me puso, porque yo tengo acá por interno, me puso, quiero hacer una pregunta. Se metió Iván, se metió Verónica, se metió Bambino, nos metimos todos. Se metió Talvi. Se metió Talvi. Que no tenía nada que ver con esta conversación. Pido disculpas, pero así soy. No tiene nada que ver. Senador Peña, vamos al terreno filosófico, si usted me permite. Estoy como Luz. Vino a buscadores y planteó filosofía. La filosofía no está peleada con la política. No soy muy amiga nutre de la la política. discusión, pero suelen ir combinadas. Y voy a lo siguiente. Lo escuché con atención. Incluso Sergio habló sobre el tema. El Uruguay está imbuido por el vallismo. Es un país vallista el Uruguay, innegable. No se puede negar que es un país vallista. Tan vallista es que en la lucha ideológica de la izquierda ganó el vallismo. En la lucha interna de la izquierda ganó el vallismo. En el Frente Amplio hay un vallismo que tiene más peso que los comunistas y que el MPP. Por la vía de los hechos. 15 años de gobierno indican que es todo así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el senador Peña y sus aliados con los vallistas que están dentro del Frente Amplio? Bien, que en el vallismo, en el Frente Amplio no hay vallismo. Yo sabía que se iba a en el calentar. frente- Yo, bien, Jorge, lo hiciste calentar. Yo sabía que no le iba a gustar la pregunta. El Frente Amplio tiene vallistas, es verdad, pero en el Frente Amplio no hay vallismo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver justamente con nuestra base filosófica. Nuestra base filosófica es liberal, ¿verdad? Liberal en lo político, liberal en lo económico. Vos dijiste varias veces republicano. Cuando decís Bueno, republicano es un palo para el Frente Amplio. A ver, no, porque el partido, La coalición el partido republicana. Colorado es el partido de la República. No es el partido de la patria, por ejemplo, no sentimos el concepto patria como lo sienten los blancos, nosotros sentimos el concepto republicano. Por eso para nosotros la fecha más importante de las fechas patrias es el 18 de julio, la juro de la Constitución. Sería esa para nosotros la fecha incluso hasta de nacimiento del Estado uruguayo, ¿no? Y hasta de la verdadera independencia, digamos. Ni siquiera no la de la Piedra Alta, ni tampoco la de la Convención Preliminar de Paz. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos profundamente ese sentido del republicanismo, que tiene que ver con esa base liberal en lo político, liberal en lo económico, que es la base de nuestra Constitución, inspirada en esas constituciones liberales, no en otra. Entonces nuestra base no es ni marxista ni socialista, nuestra base es liberal. En un partido liberal colorado es que surge Valle y Ordóñez y esos principios. Esto, y está bueno que lo traigas, no quiero dormir a ninguno televidente con todos estos conceptos, pero esto es muy importante, porque Valle se inspira en esa línea, ¿no? Es el pensamiento de Kant, ¿no? Que baja a través de Krauss, ¿no? Y que a través de Arendt se mete en la intelectualidad de Valle y Ordóñez. Esa es una línea filosófica clara, que es la que nutre el vallismo, que no es la corriente, ¿verdad?, que nutre al Frente Amplio, y no es la base filosófica del Frente Amplio. Por eso estas diferencias, por ejemplo, en lo que pasa cuando conceptualmente y filosóficamente tenemos las discrepancias que tenemos, por ejemplo, con cómo definimos los gobiernos de Cuba o de Venezuela. Eso es importante. Luego, todo eso se traduce en políticas concretas, ¿no? En decisiones que van a políticas. Y en ese marco de políticas concretas, donde el vallismo ha expresado su brazo ejecutor, bueno, allí es donde se confunde. Entonces, cuando hay una política social, activa, del Estado presente, pero que es un Estado que piensa en el individuo para que el individuo crezca,
sea, la libertad, la igualdad que propone el vallismo es una igualdad de salida, no una igualdad de llegada. No queremos que todos sean iguales, queremos que todos tengan las mismas oportunidades, son cosas diferentes. Entonces el Estado se mete a ayudar y sacar a aquellos que están allá, para que puedan estar en la senda de crecimiento. Pero los vallistas del Frente Amplio, ¿por qué no piensan Porque así? es una idea diferente, es socialista, es una igualdad de llegada, es que todos tengamos lo mismo. No, el vallismo no quiere que todos tengamos lo mismo, cada uno tenga lo que quiera, pero que larguen del mismo lugar y que vayan hasta donde sus sueños y sus aspiraciones quieran. Es el desarrollo... O puedan. Claro. Que darle las oportunidades para que eso. ellos decidan hasta dónde ir, hasta dónde llegar. Eso es vallismo. Porque el vallismo piensa en el desarrollo del individuo, en el crecimiento del individuo como tal, no la chatura igual de todos. Entonces son cuestiones diferentes, son bien distintas. Ahora, ¿qué pasa? Luego se puede confundir, porque una política social del vallismo que rescata a alguien para esto, se puede confundir con una política que venga de izquierda, también tratando de ayudar a la sociedad, que no está mal, pero el objetivo es otro. A Luis Valle la crítica, así como al hijo le decían Sí. Ibáñez, al padre le decían comunismo chapa 15, Chapa porque 15. era la chapa que se colocaba en las veredas y en las calles con el número 15, Mirá, la chapa 15. Comunismo entonces, chapa 15, era un terminando insulto. con- Era un insulto en ese Sí, por momento. supuesto. Decir comunismo. Terminando con la respuesta a esta interesante pregunta, que tiene mucho que ver con la filosofía y con la base de por qué es la diferencia, y por qué yo el vallismo lo siento en el Partido de Colorado y no fuera de él, y por qué siento que en el Frente Amplio no hay vallismo, no se puede ser vallista, ¿verdad? Aparte por su concepción internacionalista, que siempre estuvo en el vallismo, y defender, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. No se puede, no hay forma, es incompatible. Entonces digo, esa es la gran diferencia. Es básicamente filosófica, ¿no? ¿Y de qué nos motiva? Ahora, es verdad, yo creo que cada vallismo, los tres vallismos, digamos, el primigenio de Valle y Ordóñez, aunque hubo otro antes, ¿no? El de Lorenzo Valle, El papá de José Valle Ordóñez, el de Luis Valle y el de Jorge, se diferencian, pero básicamente también se diferencian por el contexto, que es el que define la historia. Uno no puede analizar ninguna decisión política sin analizar el marco contextual. Es decir, dónde estaba parado Luis Valle en aquel momento, con Getúlio Vargas de presidente en Brasil, con Perón de presidente en la Argentina, y cuál era el contexto en el que el Uruguay debía sobrevivir. ¿Eso quiere decir que se justifique la sustitución de importaciones? Bueno, no es un modelo viable en ninguna parte del mundo, tampoco lo fue en Uruguay. Eso quiere decir que algunas políticas de aquel momento se justifiquen, o por ejemplo, creo que ahí es cuando comenzó definitivamente a engordar el Estado excesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al Uruguay se le empezaron a cerrar puertas en el mundo, en la posguerra, y ahí comenzó la solución laboral a través del Estado. Bueno, eso es una patología, no puede haber solución a través del Estado al laburo, ¿no? El Estado tiene que estar al servicio y tiene que ser eficiente. Queremos Estado no omnipresente y no gordo, ¿no? Un Estado eficiente al servicio, pero Estado presente, no ausente. Entonces ahí uno puede decir, bueno, en ese tiempo de Luis Valle hubo unas patologías, ¿no? Pero también hay que entenderlo en ese contexto. Había que sobrevivir, este país tenía que sobrevivir en medio de esos dos gigantes con esas políticas que se impusieron en un entorno que era mucho más determinante que el de hoy. Permiso, senador. Le doy la palabra al diputado Blanc del Partido Nacional. El representante. Sí, después voy con director. ahí va. Después voy con Iván. Dale. Primero, hacer una aclaración. Desde ningún ángulo creo que Talvi se fue por lo que acaba de decir Sergio Gorsi. Si tengo que suponer algo, eso no es. ¿Y cuál supone? Se generó... creo que son cosas más personales. ¿Sabes por qué además digo eso? Porque si fuera eso, lo sabríamos y se hubiera dicho. Pero eso es un tema que cada cual va a pensar lo que quiera. Solamente quiero dejar... No tenés ningún dato, simplemente es tu olfato. Sí, el olfato. mío también es olfato, pero mirá la diferencia, lo que tengo para olfato olfatear. tuyo es más grande que el Yo mío. tengo, exactamente. Sin duda. Con esto... Yo quiero dejar en claro, porque todo se llevó por ese lado, y yo decía... ¿Vos decís que no es mí, por ahí? No, Bueno. no. Si es Algún por ahí, día hablará, algún día hablará. Será como prioridad número 10, pero por eso no se me ¿Y cuál ocurre es que tu pueda visión ser. actual? No, pero no importa. Pero No, además, bueno, yo pero quiero hacer no, la hablemos. pregunta. Pará. No quiere. No quiere, pero- Quiere destruirme a mí. En una frase. Y lo que yo quería comentarles, el Partido Colorado, aprovecho la pregunta de Robinsky antes, porque capaz que yo podría cometer el mismo error. Yo no sé si los vallistas están en el Partido Colorado, concuerdo contigo, pero hay colorados dentro del Frente Amplio, sin lugar a la menor duda. Colorados y O no vallistas. vallistas, sí, me gustó
Me gustó tu Definición. reflexión de por qué no puede haber un ballista en el Frente Amplio, la voy a adoptar, me encantó. Por eso digo, no hay ballistas, pero sí hay colorados, porque el Partido Colorado ha bajado a un porcentaje A algún lugar de se la fue, población. No, es que a algún lugar no, se fue al Frente Amplio. porque el Partido ¿Sabes? Nacional Porque tiene la el misma Partido cantidad, Nacional sí. históricamente está en un 28, un 30% y apareció capaz que sí en un cabildo abierto, pero ¿qué pasa? Cabildo abierto y Partido Colorado de alguna manera está en la coalición. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cómo se hace o cómo debe hacer? Porque a la coalición le conviene un partido colorado fuerte, sin lugar a la menor duda. ¿Cómo se hace para atraer ese colorado del Frente Amplio para nuevamente al partido? Porque al Partido Nacional no van. A ver, No son... no. colorados te diré que hay en todas partes. Yo creo que cuando uno hace las cuentas, uno dice, bueno, todos estos votos colorados que faltan están en el Frente Amplio, pero yo creo que esa lectura no es tan lineal. No es tan lineal. Y hay nuevas generaciones también, ¿no? Claro, pero aparte creo que el Partido Colorado, o sea, que también en el Partido Nacional hay gente que se fue del Partido Colorado. Muchos. Hay algunos, sí. Muchos, y por diferentes situaciones. En Cabildo Abierto. Y en el Frente Amplio hay mucha gente que se fue del Partido Nacional cuando el Frente Amplio fue creciendo. Es decir, no es tan lineal la sumatoria de acá para allá los votos. Claro, pero las gráficas, si vos la ves, Sí. Partido Colorado La va cantidad así, de votos y es el tal Partido cual. Nacional es inconstante. La cantidad de votos es igual, pero Claro. la realidad Se es distinta. interrelaciona Vos diferente. no te olvides que hubo un Sarabia, senador por 10 años del Frente Amplio. Y ahí hubo columna blanca que se fue a participar. Carlos Pita, que terminó de embajador. Sí. Mucho dirigente del Partido Nacional fue pasando al Frente Amplio con tiempo. Y eso fue llevando votos del Partido Nacional al Frente Amplio. También del Partido Colorado. Ahora, la traslación de votos... Lupita no tenía un voto. La traslación de votos Pita no tenía 3 votos. dentro de la coalición, hoy coalición, pero mucho antes de que esto fuera coalición, César Aguiar le llamaba la permeabilidad de votos. Es decir, los votos pasan con mucha facilidad entre los partidos tradicionales, con mucha facilidad. Hoy hablan de muros bajos o de alambrados caídos, qué sé yo, pero es lo que César Aguiar mucho tiempo antes dijo. Los votos pasan con mucha facilidad de un lado al otro. No hay Entonces, dueños de los votos. no hay dueño de los votos y en nuestras fronteras entre los dos partidos tradicionales están muy bajas. Y yo creo que hay mucho colorado por diferentes circunstancias votando al Partido Nacional en todo el país, sobre todo en el interior y sobre todo por el hegemónico poder que tienen las intendencias. Claro, pero eso sería pescar en la pecera. No, está bien. ¿Cómo es A ver, la- pero yo te digo, ¿cómo ha sido el proceso de baja del Partido bien. Colorado? Tiene muchas razones, muchísimas. Bien. Una, obviamente, es la crisis del 2002. Hay un antes y un después. O sea, el Partido Colorado no se ha recuperado aún de aquel impacto de asumir el 100% del costo de la crisis económico-financiera del 2002. Eso sin duda, ahí caímos al 10%. Cuando vos caes al 10%, significa que tenés 10 diputados en 99, contra 30 del Partido Nacional. Cuando vos caes a ese lugar, te quedás con una intendencia cuando tenías 9 antes de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenés lugares de donde hacer política, no tenés posiciones de gobierno desde donde poder trabajar. Entonces, la recuperación es lenta. Algunos soñó con alguna recuperación explosiva, pero la realidad es que no va a haber ni hay ningún Superman que venga a sacar así el partido adelante. No va a existir eso. Bordaberry no. Lo que tiene que haber, ya, Bordaberry fue 2 veces candidato ya. Por eso, Y votamos te lo lo que tiré votamos. para que- ¿Qué quiero decir? Por preguntar, Hay yo hubiera que preguntado. construir y trabajar con otra realidad. ¿tá? Entonces los votos del Partido Colorado se han fugado no solo del Frente Amplio, se han fugado por diferentes razones hacia otros partidos políticos también. Entonces el Partido Colorado lo que tiene que hacer es seguir en su línea, seguir cimentando, seguir creciendo para transformarse en opción. Para eso tiene primero que generar una propuesta alternativa en la próxima coalición. Yo creo que es muy importante el mensaje de que esta coalición necesita más Partido Colorado. Bien. Si la gente identifica a este gobierno como un gobierno blanco, tenemos escasas chances de renovar. Este gobierno es un gobierno de coalición, que lo lidera el Partido Nacional. Es así. Y nosotros vamos por el liderazgo del partido, de la coalición republicana. Queremos liderar la coalición. Si no llegamos, queremos tener el mayor porcentaje posible para incidir en las políticas públicas lo máximo posible. Entonces, es crecer, ocupar más lugares, crecer en el interior. Por eso esto de la coalición republicana a nivel de Canelones, por ejemplo. Por ¿Va a ser eso- candidato? No, eso en el 25. Hay gente que dice que va a ser. Ahora no. Ahora, Candidato de Canelón. ahora tenemos que ganar la interna. Y pero luego yo creo que va a ser tenemos que candidato. ganar. Y luego, y esto es lo primero, porque hubo una reunión de dirigentes de la coalición en Canelones que trascendió públicamente. Y lo que trascendió es que hemos acordado ir juntos en mayo del 25. Pero les aseguro acá que de lo que hablamos en esa reunión el 80% del tiempo, porque eso fue fácil de acordar,
es que en Canelones se va a definir la elección nacional. Y que en Canelones tiene que estar todo el esfuerzo de la coalición republicana. A todos nosotros coordinados trabajando, todos los precandidatos pie a tierra y todo el gobierno en Canelones. ¿Sabes por qué? Porque para que haya 25 y hablemos de las opciones en el 25, tiene que ganar la coalición republicana. Si no, lo otro no tiene sentido. Un golpe duro. Entonces, eso es lo primero. Tengo que ir redondeando. Le pido la última, la va a tener Iván Zularich, así ya liquidamos. Sí. Adrián, saludo, lo digo con toda sinceridad, pues no sé hablar de otra manera. Saludo con sinceridad la forma de exponer tuya, la introducción de lo filosófico, tratar de explicar lo político. Lo saludo, ¿verdad? Porque no ocurre habitualmente que mucho político exprese contenidos más hondos o profundos como los que vos historiaste. O sea, eso es lo primero que lo saludo. Pero... No. yo estaba esperando el pero. No, hay un pero. ¿Lo vas a votar? No. ¿Te convenció? Hay un pero que tiene que ver, que sé que es duro de repente escucharlo, pero es lo que pienso con absoluta honestidad. Sí. La definición que hiciste, por ejemplo, del universo socialista ortodoxo modélico antiguo, ¿vos pensás de verdad, es una pregunta, que el astorismo, que Vergara, piensan o quieren o queremos ir a una sociedad donde la gente tenga exactamente lo mismo, posea lo mismo, sea igual? ¿Eso lo pensás de verdad? Yo creo que no, y capaz que lo expresás, lo contestás vos. Y lo segundo es, cuando yo escucho, lo hemos hablado muchas veces con Antonio, el tema de la democracia o lo antidemocrático de muchas veces del Frente Amplio, de no llamarle dictadura a lo que le tiene que llamar dictadura, que yo lo llamo, pero cuando vos decís, ¿qué he escuchado yo del pasaje de los partidos tradicionales que yo quiero que sigan siendo grandes en mi país? Yo no quiero un país, y soy de izquierda, yo no quiero un país de 85% de... No creo en esa sociedad, creo en una sociedad de opiniones, de diversidad. Bukele en para Salvador, nada. No, el horror del universo. Como hay otros horrores, no solo eso. Sí, pero voy a esto. Por porcentaje te lo digo. Sergio. Pero, por ejemplo, yo miro la actuación durante la dictadura, el periodo más negro de mi país, del cual lo viví desde los 12 años, no me tiene que contar nadie. ¿Por qué las cárceles se llenaron de frente amplistas y de progresistas y no se llenaron de colorados y blancos? Del punto de vista de la defensa irrestricta de la democracia y las libertades. Por suerte era la última pregunta que tenemos que empezar una miniserie en Netflix. Espera que me perdí. Es tremendo. Sergio, que vos mejor, dale. Para que Adrián pueda... Pero muy cortito la respuesta. Está complicado. Está complicado para hacer. Y lo otro es el Consejo de Estado, o sea, el parlamento trucho de la dictadura en la que yo ¿Vos creés que el Partido Colorado fue cómplice? Para nada lo diría, sería un irrespetuoso. No, si yo dijera que los colorados y los ballistas fueron... Yo sería un irrespetuoso y no lo haría nunca. Bien. Pero sí sé que no encontrás una figura de la izquierda en el Consejo de Estado. Y sí encontrás decenas de colorados y decenas de blancos, que me duelen del alma, no que lo estoy festejando. Decís, y entonces le pasamos la factura del antidemocratismo Está bien. Al Frente Amplio, a la izquierda, siempre Está bien. hay una cuota de eso que yo no lo puedo incorporar. Eso, y te sigo saludando por todo lo que dijiste. Es más una opinión que una pregunta, pero se entiende. Y de Talvi creo lo que decía Sergio, ahí discrepo con Antoine. Está bien. Que me dio mucha pena que Talvi me pareció un aporte a la política del país. Y no lo voté y no soy ballista. Yo debo ser ballista también. Seguro. Soy uruguayo. Permiso. Yo sé que es imposible corto, pero si tuvieses que explicar rápido, el Partido Colorado, ¿cuál fue el papel en la dictadura? No, a ver, el vallismo denunció y estuvo enfrentado y tuvo a todos sus líderes proscriptos. ¿Quién fue el primer preso político del Uruguay? Jorge Valle. Entonces, eso está claro. Luego hay circunstancias que van cambiando. Aquí está todo miles de presos. A ver, acá está todo el episodio del Partido Comunista, el apoyo a los comunicados, y lo que pasa luego, ¿no? De una dictadura que pintaba de un modo y que luego termina siendo de otro, y de algunas corrientes dentro de cada uno de nuestros partidos que pudieron tener mayor o menor afinidad. No fue el caso del vallismo, y de hecho nosotros hemos siempre aclarado eso. De hecho, el partido ha asumido su cuota de responsabilidad, en tanto el presidente de la época era alguien que había representado al Partido Colorado en la elección. Eso fue muy polémico incluso. Ustedes tendrán porque aparte tenía un origen blanco, si se quiere. Sí, claramente sí. El padre de Juan María era un dirigente, bueno, era en realidad venía del ruralismo, ¿no? Igual.
Entonces, digo, de todos modos, yo creo que sí, que luego en el proceso de la dictadura hay un ensañamiento. Un ensañamiento con la izquierda. Con algunas, sobre todo en aquellos casos donde no había habido, digamos, lucha armada o no había habido amenazas de violencia, digamos. Eso creo que está claro. Pero esto sí que es para hablar y largo. Y no, en otro momento. Pero quedó como reflexión, está buena. Ahora, había una. Quedó como reflexión, es para quería hacer charlarlo. dos puntualizaciones cortitas. Había otro punto al comienzo No, que era a ver qué la pasa. visión de De lo que es también el Frente Amplio. El socialismo, en teoría, se sostiene en la lucha de clase. Algo que nosotros, en la que no creemos. No creemos en la lucha de clase. Entonces, por eso la diferencia filosófica. Y porque se sostiene en el marxismo. Y de ahí esa diferencia. ¿Cuáles son nuestras coincidencias con el astorismo? Muchísimas. De hecho, votamos juntos muchas cosas y de hecho compartimos. Pero ¿qué pasa? El astorismo es una absoluta minoría. Astorismo o esa corriente que hoy lidera Mario. Hoy es minoría. Absoluta minoría. No, pero hoy. Pero absoluta hoy. Y eso es muy importante por lo que vamos a elegir. Es decir, lo que vamos a elegir tiene poquito y nada de esta visión del mundo. Poquito y nada de esta visión del mundo que es muy parecida, sí, y que roza con nosotros en muchos aspectos y que coincidimos en muchos aspectos. Con una gran diferencia, que en el Partido Colorado nunca hubo disciplina partidaria. El astorismo manifestó muchas veces cosas, el otro día revisaba un video cuando el default, o sea que Astori era partidario de votar la ley de reprogramación, era contrario a lo que hacía Vázquez con respecto al default, pero tuvo que votar igual por disciplina partidaria. Eso no se aplica en el Partido Colorado, tampoco se aplica en el Partido Nacional. Es decir, seguimos siendo hombres y mujeres libres a la hora de votar. Entonces me parece que también allí hay una diferencia. Te termino. Y lo último, no, ya está. pero era Es la última, un sí. reconocimiento. Dale. Y gratis. Sí. Que eso que vos decís de poder hablar de política, que a mí me encanta, y porque me he formado y me ha gustado y me apasiona, en realidad yo le tengo que agradecer a ustedes, porque no tenemos las chances en otros programas, donde son 3 minutos para hablar y para poder dar tu speech y tenés que prepararte para eso. Pero mirá mi cara de angustia, que son más de 3 minutos y ya no puedo más. Poder hablar, poder intercambiar, poder tener tiempo, Sí. es una cosa muy y valiosa algo y muy- yo lo sí. agradezco mucho. Y algo muy importante, este programa tiene 22 temporadas, ¿no? 22 temporadas, ¿no, hombre? señor, Sí, 22 vigésima temporadas. segunda, sí, señor. Estuvimos con el gobierno Jorge Valle, empezamos con el gobierno Jorge Valle, Sí. seguimos con Tabaré, luego con Mujica, otra vez Tabaré, la calle Pou, y nunca tuvimos ningún problema para invitar al que sea y hablar de todo el tema, que eso No, me parece me parece interesante, porque pasaron todos por acá, digamos, los partidos políticos, que son los que supuestamente, entre comillas, el gobierno es el dueño del Canal 5, entre comillas, con lo Sí, que claro. se entiende. Y sin embargo acá, cada uno dice... Entonces, sí, yo soy un seguidor de Buscadores, conozco todas las tandas, todos los... Ya conoces todo. Sí. Tenés los personajes, todo. Te Todo, agradezco. todo. Somos personajes. ¿No? Te agradezco mucho tu presencia acá. Claro, todos tienen su rol en la mesa. Está muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Vamos